Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este viernes de cafecito de sobremesa. Con muchísimo gusto la saluda Becky Pliego y también mi queridísima hermana Ali, Ali Tochi, a la Tochi. la Tochi. La Tochi, que bueno, estamos muy contentas de estar aquí. Ya nos echamos, les tenemos que contar 20 minutos Medio cafecito. cada, ya nos queda menos cafecito. Pero bien padre. La verdad, ya. Espérate, porque me voy a tomar una agua para que esté tomando algo. Ay, espérate que estoy. No, sí, ojalá y la hubieran visto. Es que traigo audífonos con cable atorado a la A ver, computadora y yo sí traigo entonces cafecito hoy porque, a ver, yo traigo acá, voy a abrir mi espérame, porque nada más te ve, espérame. Ah, comercial. ay, espérame, no, video no. Una, dos. Ay, mi taza de café ni sale. Otra vez una, dos. Que nos empiece a pagar, hay que pedirle a Bubbly Que nos que nos dé pague. que Ay, nos no. pague si le estamos haciendo. No, bueno, ¿cómo te fue el fin de la semana? Casi ni hablamos. Tú ya empezaste a dar No clases. hablamos nada. Nada. No, sí, Yo ya ando dije, mala dando onda, sí clases. me sentí. Me dijiste, te dije, ay, entonces sí nos vemos. Y tú, sí. Nada más, sí. Ni una carita. Pues es que tengo dolor de cabeza. Ese es número uno. O sea, Entonces, cualquier cosa que diga hoy que no les parezca es porque si trae dolor. pierdo mi temperamento y si O me el enojo, hilo. es porque tengo dolor de cabeza. Sí. Todos nuestros pecados los podemos acusar al dolor de cabeza. Sí, exacto, típico. Pero ¿sabes qué? Hoy sí, una amiga me prestó un aceitito que huele, quién sabe qué. No es aceite, es un aceite, no sé qué marca es, pero bueno, es un aceitito que huele para los dolores de cabeza. Y me dijo, ay, este te lo que regaló. Y me lo regaló. Y hoy lo encontré después de quién sabe cuánto que me lo había dado. Entonces ya lo encontré y dije, pues voy a probarlo a ver si sí funciona. Entonces me lo estoy así, te lo pones en las, ¿cómo se llaman? Tienes. En las sienes y supuestamente aquí en el cuello atrás. Y y supuestamente el olor y no sé qué hace no sé qué haga, que te quita el dolor de cabeza, no quita nada. Huele, pero no, ya me eché, o sea, casi que me Ya estoy, pareces sí, velita ya caminante. parezco velita. Velita Sí, caminante. al menos mi oficina, así ya Víctor entra y parece que eché así Lysol, pero soy yo caminando por toda la casa, dejo Como, mi resana de olor. como en el libro de Cantares, ¿no? Así mi amada y sus aromas como las flores. Sus aromas, camina y deja pasando los aromas. Así como un zorrillo, pero huele a... Es ahorita, ¿cómo es la caricatura del zorrillo y la zorrilla, esos enamorados? ¿Te acuerdas? Y así, ¿Cómo se llamaba? Y hablaba francés como sí, español. hablaban, quién sabe qué. ¡Ciclo! No, bueno, ¿qué Así, entonces personaje? así estoy yo, como la zorrilla. Y Víctor ahí me va persiguiendo. Ay, no, 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 qué risa. Entonces, si quieres que tu marido te persiga, ponte un aceitito para la cabeza. Ay, no. Entonces, Por lo así, menos si fue tienes regalado. una imagen diferente de mí, puedes pensar en el zorrillo y la zorrilla. Ay, no, 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 no. Nosotros nos fue súper bien. El fin de semana pasado celebramos los 50 años de aniversario de mis papás. Sí, felicidades, felicítenlos. Felicítenlos, por favor. Muy bien, estuvo increíble. Ay, de mucha bendición y bueno, súper bien. Traemos ¿cómo se llama? Oye, ¿sabes qué? Te voy a contar que, este, Hablando de los 50 años de mi papá, o sea, tú perdiste el hilo totalmente. no, Bueno, hicimos un perdimos el postre. hilo, pero Contar, no, te voy a, hablando de eso, te voy a contar que hicimos un postre. Isabel lo hizo, a ver si subo la receta. me contó mi mamá. Pero no sabes qué delicioso y qué fácil. Me dijo. Ok, Los cuenta. pretzels, los pretzels molidos, aplastados, creo que le echó mantequilla o así. Los horneamos un ratito para que se sean como una costra de pie, hazte cuenta, pero de pretzel. Ajá, pero de pretzel. Tu Ajá. saladita.
salada, exacto. Y luego hicimos una mezcla de queso mascarpone con crema batida y nosotros le hicimos stevia por mi papá que no puede tomar azúcar y Ajá. azúcar, ¿no? Y lo endulzamos con stevia y muchísima ralladura de limón, un poco de jugo de limón. Ya que está fría como lo de la base, le pusimos esta crema, ¿no? De mascarpone con crema para batir. Ajá. Y lo pusimos en el refrigerador y luego lo servimos y con fresas arriba, decorado con florecitas frescas, comestibles. No sabes qué hermoso y qué delicia y ligerito para después de una super comida. Nos encantó. No, bueno, me tienes que escribir la receta y mandármela porque si no, no me la voy a acordar o voy a tener que oír el podcast. No, pues exacto, exacto, exacto. Oye, Ay, quiero hacer anuncio de verdad de que bueno, estás, pero por todos lados. por todos lados. Oye, Deja ese café porque yo creo que ya no es hora para hacer otro café para ti. Estás por todos lados mentalmente. Vas como Speedy González. por todos los lados. No, sí, esto sí es otro tema. Por favor, escuchen el episodio 79. Tenemos muchos episodios que son como consentidos, por así decirlos, o que son muy cercanos a nuestro corazón, o que de verdad han sido de mucha bendición para nosotros, o que los vemos, otros que los vemos como una necesidad muy importante. Y este miércoles pasado, el miércoles de Credenda Agenda, el episodio 79 de septiembre 30 del 2020, el episodio que hablé fue acerca de la necesidad y la obligación de dar a nuestros hijos una educación cristiana. De verdad, por favor, se los recomiendo muchísimo. Creo que es un episodio importantísimo, Aquí importantísimo. nos echamos flores a nosotras mismas. No, y es que el contenido lo saqué, ahora sí que el contenido fue como ya se recolectando de muchísimas notas que tenemos No, sí. años que llevamos Pero haciendo. sí es un tema súper importante. Tú y yo estamos metidísimas en la Educación. en la educación, no, educación de niños, ¿no? De escuelas clásicas. Usamos, pero no Ajá, es sí. acerca de educación clásica, no es acerca de homeschool y no es acerca de escuelas cristianas, es acerca de que tú escojas qué método, pero el principio lo veas, ¿no? Tiene que ser cristiano, ajá. Y ¿Sí? no cristiano de que, ay, leemos un versículo antes de empezar el día y eso lo hace cristiano, no. O Exacto, sea, no. Y yo creo que vale la pena que hagamos un episodio de cafecito de sobremesa, hablando un poco más de eso, porque creo que es un tema que urge, ¿no? Hay diferentes páginas y cosas que hablan métodos particularmente, pero creo que es importante que reconsideremos qué estamos haciendo, ¿no? Y como digo, es una oportunidad, la verdad, histórica la que hay ahorita para los padres, ¿no? Ya que los tienes en tu casa, ¿no? Ya que de claro. verdad, o sea, es de una manera o de otra, o sea, aunque no los hayas sacado de la escuela secular, el reconsiderar qué tipo de educación les vas a dar es tremendo, ¿no? Pero bueno, ese es como que algo que sí quería como... Es una introducción al episodio que pasó, escúchenlo. Exacto, exacto, exacto. ¿Tú qué nos cuentas? ¿Algo o no? Pues sí, enséñenles a sus hijos a estudiar. Así, dando clases me enfrento con que, o sea, escuchen, enséñenles a los hijos a seguir instrucciones. Sí. Eso, hagan juegos, o sea, empiecen con juegos de, te voy a dar una lista de pasos que tienes que hacer y tienes que aprender a seguir las instrucciones. Eso, híjole, hablando de, Sí. porque en todo, o sea, en todo vas a necesitar esas instrucciones, o sea, no nada más en seguir un examen, sino en las cosas que Dios te dice, o sea, no es haz lo que tú quieras, o sea, sigue las instrucciones, ¿no? Pero bueno, eso es Eso mi es súper. centavo del día. Y es por eso que tiene dolor de cabeza. Es por eso que tengo dolor de cabeza, porque no siguen las instrucciones. No, Es no. cierto, es terrible, es terrible, es terrible. Y dejen, oye, otro consejo, tenemos que hacer un episodio de la importancia de la educación de los ¿Sabes qué? De cómo, de la educación de las mamás. sí, y cómo no, sí, porque el hecho de cuando salvan a los hijos, y, ay, eso sí, Sí, va reprobando todas las materias, la maestra es la no mensa. hace la tarea, ¿no? Y la mamá llega y te dice,
no, digo, yo también este año ya no he enseñado, pero enseñé 12 años igual que tú, ¿no? Y llega la mamá y te dice, es que lo que pasa es de que tú no entiendes la inteligencia de mi hijo. Si tú pudieras comprender, Es porque es nada tan más. inteligente que va reprobando y es porque es tan inteligente que no se concentra y es porque es tan inteligente que no hace la tarea. Exactamente. Tú no entiendes, tú eres la que tienes que entender. Pero sí, entonces ese sería un buen tema, hablar de cómo ser Educación. una mamá, cómo avanzar, educar, sí. No, es verdad, es verdad. Pero sí, pero yo pienso que un punto simplemente para las mamás de bebés, de las chiquitas, es ahí empiezas, ¿no? Es darte cuenta si cada vez que tu hijo está echando un berrinche en la iglesia, en el supermercado, en la casa de tu amiga, en la cocina, si todo el tiempo lo único que sale de tu boca es que está Está cansado. es que, o sea, si siempre estás excusando sus berrinches, es Sí, la respuesta mejor cuando estás en el berrinche, en lugar de decir, ay, es que está cansado, y entonces está cansado, está bien hacer berrinche. No, lo que no, tienes que decir es, estamos trabajando en esto. exacto. Y Entonces, de verdad, diferente, y te vas a, porque lo te ves vas a una y te barra. vas a trabajar en eso. No, sí, Exacto. sí, porque, pero es el momento de verdad que es importante eso, si te cachas que cualquier mala conducta de tu hijo la estás excusando, ese ya vas a ser cuando vaya en primaria y en secundaria vas a estar excusando su mala calificación. Vas a excusar todo lo que haga. Y yo creo que eso nos trae a lo que, o sea, a nuestras actitudes, o Sí, sea, porque sí traemos un porque tema sí preparado. traemos, no nos estamos desviando por el dolor de cabeza y por el café, pero, pero sí es importante porque tenemos que empezar a pensar que o sea, ya lo hemos hablado de que nuestras actitudes y nuestros pecados más bien, no pueden ser excusados por me duele la cabeza. O sea, es el que me duele la Las cabeza, yo no tengo hormonas. derecho a decirle groserías a mi hermana o explotar con mis alumnos o no tengo ese Las derecho. O malas a sea, tus hijos, ajá. o hablarle mal a mis hijos, o no tengo ese permiso, ¿no? Es Permiso. un privilegio, entre comillas, que los no cristianos tienen. Sí. Nosotras perdemos ese privilegio en cuanto decimos que somos cristianas. Tenemos que empezar a actuar como cristianas, ¿no? Y es Exacto. algo que de verdad tenemos que tomar en serio. O sea, y claramente lo vemos en la Biblia todo el tiempo, ¿no? O sea, lo vemos en Éxodo que estamos leyendo, ¿no? Bueno, que estamos en esta semana leyendo, que decía, cuando, por ejemplo, los israelitas, se fue Moisés a la montaña, ¿no? Y Ajá. los israelitas empezaron allá abajo primero que dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que Dios diga, vamos a obedecer y vamos a hacer, y la actitud así perfecta de, sí, todo lo que Dios diga, sí, Como sí, si sí, hubieran estado saliendo de un retiro. de un retiro, ajá, que te sientes así, sí, yo voy a conquistar al mundo ahorita, ¿no? Todo lo que Dios diga voy a obedecer al 100% sin preguntar. ¿Y qué pasó? Nada más no se tardó, Abraham, ¿qué pasó? Hicieron y lo peor es, Moisés, ¿y quién? Aarón hizo Aarón, yo no, eso, siempre es digo, lo lees y yo dices, Aarón es el que hizo, de su es, mano salieron todos los sí, milagros. O sea, él estaba sí, pegadito cuando estaban con Faraón. Él puso el palo para que se ajá. ahogara todo. Ay, no, 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 no. ¿Cómo es posible que Aarón, en cuanto la gente se empezó a quejar y él dijo, ¡ja! Denme sus joyas y hagamos el toro ese, el becerro. Es que yo lo leo en inglés, entonces ya no sé qué creo, pero el animal es... Animal, Y el entonces ídolo. crea el ídolo y lo empiezan a adorar y les dice, este es su Dios, ¿no? O No, sea, no, este no, es el no. que los rescató de Egipto. O sea, imagínate, o sea, ¿en qué cabeza? Pero bueno, ¿y qué hizo la gente? Todos como locos otra vez. Ah, sí, este es nuestro Dios, ¿no? Y luego, ¿qué le dice a Moisés? Le dice, es que yo nomás eché las cosas y apareció. O sea, qué Apareció. descaro, Y qué qué descaro. descaro. Pero la reacción de Dios, o sea, que cuando de todo esto es, no puedo ni caminar con ustedes porque los voy a destruir, ¿no? Ujú. O sea, Sí. no puedo ni seguirlos porque o sea, si camino con ustedes, los voy a destruir. O sea, es como Ujú. un papá de que, o sea, ni siquiera me voltees a ver ahorita porque estoy tan enojado que de verdad, o sea, tengo que refrenar mi enojo porque ustedes me acaban de decir, o sea, entonces es la manera de, es que
ellos podían tener las cosas que no venía, es que estábamos hambrientos, que teníamos sed, es que teníamos todo, y por eso, ¿no? No hay excusa en el momento en que eres una gente que ha sido comprada por Dios. Y esa es la palabra que están usando en la Biblia. O sea, que ellos, la gente, porque Moisés le dice, Señor, no los mates, no los destruyas. Acuérdate que son tu gente, que se fueron comprados por ti, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que fuimos comprados por Él, Y redimidos, fuimos rescatados de la redimidos, esclavitud cuando hemos ni sido, queríamos, o sea, ellos ni exacto. querían, Sí, ¿no? no somos dueños de nosotros mismos. O sea, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos en la escuela les decían, porque iban al kinder para que aprendieran inglés supuestamente y duraron 2 años y los saqué luego. Y Horrible. la, y la maestra les decía, tú eres dueño de tu propio cuerpo, ¿no? Tú eres dueño de tus propias decisiones. Y era una forma de, tú decides por ti qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, ¿no? Y yo entiendo esa sensación de, o sea, que nadie vaya y te toque o lo que sea, ¿no? Tú eres dueño de tu propio cuerpo, pero yo a cada rato llegaban y yo, no, tú no eres dueño de tu propio cuerpo, tú perteneces a Dios, tú le perteneces a Cristo, Él es dueño de tu cuerpo y por el hecho de pertenecerle a Él, no vives de cierta manera, ¿no? Y esto era en kinder, ¿no? Por Pero, eso lo sacaste al inicio. Pero es eso, o sea, no somos dueños de nosotros mismos, no somos nosotros, no hay ninguna reacción, no hay ninguna situación en la que nos dé un permiso de decir, entonces voy a crear mi propio ídolo, entonces voy a hacer mi propia, este, Y eso de decisiones de... nada, y eso de los ídolos es tremendo porque a veces pensamos que ya se quedó como atrás, ¿no? O sea, que ya, como que si ya dejamos no muchas de las que nos están escuchando seguramente a lo mejor ya dejaron las imágenes y rezarle a los santos o rezarle a las imágenes y han leído Éxodo 20 muchísimas veces, ¿no? Y saben que el mandamiento es específico y claro en contra de los ídolos, pero y en Deuteronomio lo repite Moisés en su discurso, todo Deuteronomio es un solo discurso, una sola Ujú. predicación, o sea, se la echaron de una sola, es algo que debíamos decir, o sea, lete Deuteronomio de una sola sentada, ¿no? Y y ahí lo vuelve a decir los mandamientos, ¿no? Es claro lo de el peligro de los ídolos. Y una cosa de los ídolos es que es que cualquier cosa en la que pongamos nuestro corazón, o sea, como que no nada más es como un ídolo, puede ser algo físico, ¿no? Puede ser algo como emocional o como una persona, ¿no? Tu familia, tu esposo, tu trabajo, pueden ser ese tipo de cosas, ¿no? Tus metas, tus sueños, pueden volverse todos esos ídolos, pero, pero un ídolo es porque y queremos hacernos fábricas de ídolos físicos, o sea, no se nos olvide eso. Todavía, o sea, todavía yo lo veo en el mundo cristiano latino, todavía hay gente que está tratando de tener algún, algún ídolo físico, ¿no? Y es esa idea de si tengo algo físico que me haga recordar la realidad espiritual, eso me va a dar confort, ¿no? Es por eso aún muchos cristianos que caen en lo de los aceites esenciales o en las piedras o en los cristales, o sea, cristianos que de verdad todavía pues deberían de saber mejor decir que no a esas cosas. Lo siguen Ujú. haciendo porque es algo o un dibujito de Jesús, ¿no? Hago un dibujito de Jesús que me recuerde que Jesús está conmigo, ¿no? Y es peligrosísimo, peligrosísimo, Exacto. peligrosísimo. No necesitamos ídolos físicos, nada físico, ninguna cosa física que nos recuerde de la realidad espiritual, porque tenemos por eso la palabra de Dios y lo único físico que tenemos es que Dios nos ha dado para recordarlo a Él, es el sacramento de la Santa Cena, ¿no? Es lo Exacto, sí. único, es lo único, bíblicamente lo único que tenemos para recordar a Dios y que el Señor está con nosotros físicamente es su palabra, ¿no? Y el sacramento de la Santa Cena. Ujú. Exacto. Y eso no lo vemos como tan importante. Vemos más importante los otros ídolos porque la verdad es que no le creemos a Dios, no le creemos que eso es suficiente, que la palabra de Dios es suficiente, entonces no le creemos, creemos que
mi ídolo, es que si hago esto me va a ir mejor, es que si, y sabes que incluso nuestra obediencia, o sea, nuestra obediencia la podemos pensar como que si obedezco, entonces Dios va a hacer esto. Ujú. Si leo mi Biblia, entonces Dios va a hacer esto. Si hago esto, entonces Dios va a hacer esto. Y nunca va a poder ser así, porque Dios no le debe nada a nadie, ¿no? No. Entonces, no podemos ser a Dios un deudor de nosotros y decirle, por ejemplo, yo voy a ser una muy buena cristiana, le voy a predicar a todo el mundo, y voy a leer mi Biblia todos los días y todo, ¿no? Y seguramente entonces Dios me va a dar un hombre cristiano. ¿Y Exacto. qué pasa? Te casas y tu esposo no es el santo que esperabas, ¿no? Y al contrario, es totalmente un pecador que lidia con pecados y dices, y te sientes como que, Dios, ¿qué pasó? O sea, Ujú, ujú, tú me debías a un hombre ujú. cristiano, ¿no? Y eso es una pecado, porque Dios te va a dar al hombre con el que estás casada, es el hombre que tú necesitas para ser hecha como Cristo. Y eso es Y lo que esto debemos de entender. O sea, es algo Dios, también. todo lo que estamos pasando, todo lo que tenemos, está dado por Dios para vernos más como Cristo. Entonces, el hecho de que perdamos nuestro temperamento, perdamos nuestras cosas, así Sí, está el control, ¿no? nuestro control, no nos permite, no podemos justificarlo por el esposo que tengo, no podemos justificarlo por los hijos que me diste, por el clima que me diste, por el dolor de cabeza, por el esto. O sea, no podemos justificarlo por nada. Tenemos que entender que esto fue dado por Dios y como dice en Éxodo que estábamos leyendo, que cuando nos quejamos con Dios directamente, ¿no? Eso es Entonces, tremendo. no podemos quejarnos, o sea, simplemente decimos amén, gracias, y qué voy a hacer con esto que me has dado, y no voy a Identificar esos quejarme. ídolos que tenemos, identificar esos ídolos que tenemos y huir de ellos, porque los ídolos son desastrosos. Es el pináculo del tema de Deuteronomio, ¿no? El aguas con la idolatría, aguas con la idolatría. Exacto. Todavía en el Nuevo Testamento vemos Judas, dice, huyan de la idolatría, ¿no? Huyan de los ídolos. Y no huimos, seguimos contemplándolo, seguimos haciéndolos, ídolos físicos, ídolos de personas, ídolos, como ya lo mencionamos, ¿no? Y tenemos que Exacto. huir de esos ídolos, ¿no? Y bueno, eso hay Y mucho. algo, sí, exacto. Y una vez que lo identificas, el ídolo, o sea, dices, ok, ya, ¿no? Entonces identifiqué el ídolo, ok, he tenido este ídolo en mi vida, o he perdido mi temperamento y he explotado 20,000 veces con mi familia y lo he justificado porque, Y generalmente pierdes tu temperamento, ¿no? Y porque tenías un ídolo que te rompieron. A lo mejor tu ídolo es el orden en tu casa, ¿no? ajá, Ya exacto, sí, 3 veces que tus hijos dejaron tirados los juguetes, ¿no? Y ya ese es tu ídolo, o sea, el orden de la casa. Y entonces pierdes el temperamento, te enojas horrible, pierdes la cordura, les gritas porque tu ídolo fue tocado. esa es probablemente la mejor manera de encontrar cuál es tu ídolo. O sea, cuando es cuando pierdes más el control, es porque probablemente te están tocando a tu, a tu Exacto, ídolo. exacto. ¿Qué te Entonces, hace? si no sabes cuál es, investiga cuáles son las cosas que te hacen enojar más de todo. Así que normalmente eso es, ¿no? Y a Sí, veces decimos, es que es un enojo justo, así como santo. tanto. No, normalmente no puedo contar las veces cuando es un enojo realmente santo. Yo creo que nunca me he enojado. O sea, es incluso cuando ves un aborto y así, o sea, cuando ves a alguien que sufre con pornografía y odias tanto lo que está pasando, pero incluso eso a veces es el dolor de cómo me afecta a mí. Y por eso es el enojo, ¿no? O cómo me afecta a mí el que alguien haya robado algo. Cómo me afecta a mí el que tú tengas problema con apostar y perder dinero, o lo que se llame eso, ¿no? O sea, no es tanto el, híjole, me choca cómo haces esto, es el cómo me afecta a mí, o mis hijos se portan mal y cómo me hace ver a mí como un mal padre, ¿no? O sea, me afecta a mí y no es tanto ese enojo santo, es un enojo de personal, de mi orgullo que está siendo afectado. Me hiciste recordar, Entonces, no, me hiciste recordar un pasaje en Marcos 3, que dice,
Eh, ah, ah. Dice, fíjate, voy a leer este pasaje, me encanta. Dice, otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y fíjate lo que dice, y mirando con enojo a los que lo rodeaban, Jesús, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Aquí tenemos, y el hombre la extendió y su mano quedó sana, ¿no? Aquí vemos una de las instancias, o creo que es la única instancia en la que nos dice que Jesús, claro, que Jesús estaba enojando, que enojado volteó a ver a alguien, ¿no? Mm, Enojado volteó a ver a alguien, y lo que hizo, ese enojo santo fue sanar, ¿no? mm, O sea, fue sanar, no a ellos, pero con el que estaba, ¿no? O sea, pero su enojo lo llevó a hacer un acto de misericordia, mm. ¿no? Me impacta eso. Sí, buenísimo, no me había dado cuenta, ajá, ¿No? O sea, se buenísimo. voltea a ver, es Marcos 3 del 1 al 6, ¿no? O sea, se voltea con enojo con ellos, pero ese no, o sea, si de verdad tu enojo es santo, que como dices tú, es de mucho dudar, ¿no? Pero si de verdad tu enojo es santo, lo que te va a llevar a hacer es buscar inmediatamente hacer un acto de misericordia, no quedarte refunfuñando, ¿no? Sin hacer nada. Exacto, sí. Pero bueno, y otra cosa de las que queremos hablar hoy es qué pasa cuando caes una y otra vez y una y otra vez en el mismo pecado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué Que pasa es cuando normalmente lo el que todo mismo mundo vive? pecado el que... Exacto, Ah, normalmente, todas batallamos normalmente con los mismos pecados, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos cuando... aquí hemos hablado de pecados como el enojo, que es grave, todos los pecados son muy graves, pero hay pecados también como la pornografía, ¿no? A lo mejor tú nos estás escuchando y eres una mamá, ama de casa, y estás atrapada en la pornografía o estás atrapada o empezando a estar atrapada en el alcohol. Sabemos que muchas mujeres están buscando un tiempo para mí, un tiempo para mí, un tiempo para mí, y fue una cerveza y otra copa de vino. Y esto lo hablo claramente tú y yo en nuestra teología y en nuestra doctrina, y eso es, a lo mejor algún día podemos hacer un episodio de por qué, ¿no? Porque sí tomamos y no somos cristianas que no tomamos, pero por eso es que más lo vemos, porque como si lo hacemos, sabemos que el vino, como cualquier otro de los dones, de los regalos que Dios nos da, nos puede morder, ¿no? Se puede voltear y mordernos y volverse nuestro peor enemigo, ¿no? exacto. Y entonces, ¿qué adicción hay en tu vida? ¿Qué adicción? A lo mejor eres adicta a la televisión, a lo mejor eres adicta a las telenovelas, a lo mejor eres adicta, como dije, a la A pornografía, juegos en teléfono. a los juegos en los teléfonos, a las redes sociales. ¿Qué te está, qué te está atrapando, no? Y cada vez hay más mujeres que están cayendo en pornografía real, pero hay otras mujeres, y tú y yo lo hemos platicado, Ali, no en los episodios de podcast, pero cómo, ¿por qué no lo explicas tú esto de cómo las películas románticas se vuelven... Sí, bueno, yo no, a mí, yo personalmente, yo no veo películas románticas. Me gustan mucho las películas cómicas así, pero es difícil verlas porque normalmente son de doble sentido así. Es difícil encontrar una película chistosa que yo decida, ay, me va a encantar ver esta, ¿no? Pero son las que prefiero. Pero una película romántica, solamente ¿Qué tal, romántica, Bob? No ¿ah? sabes de qué tal, Bob. Sí, exacto, esa es la única que me gusta. Y pero de películas románticas yo no veo, yo evito, sí, lo más que puedo ver películas románticas, porque hace en mi mente lo mismo que la pornografía hacia un hombre. O sea, de pronto yo empiezo a desear que mi esposo, o sea, pues que porque no es tan romántico, porque no es así, o sea, y empiezo a poner un estándar en mi cabeza de, de una idea que es totalmente, no es real, no es, hay hombres que son súper románticos, pero la mayoría no son súper románticos, que te traen flores cada día y te dicen mi princesa, mi bella, mi la, o sea, no, es el día de voy a trabajar, me tomo un café, o sea, tiendo la cama y
lavas los chones y, o sea, no hay nada romántico en cuanto al día de diario, pero una película romántica, eso a mí me hace en mi cerebro que me pone descontenta de cualquier cosa de un matrimonio, de mi Y matrimonio, eso es ¿no? algo que Entonces, le es pongo tremendo. estándares a mi marido que son absolutamente ridículos de alcanzar, o sea, es, es absurdo pensar que puedes tener algo así, ¿no? En un matrimonio y estar deseando y todo el tiempo voy a estar descontenta. Si al fin Entonces, tienes el vestido hermoso, no te vas a ir al mar a correr con no él. me voy a ir al mar a correr y sí, y Y, no se me va a ver igual que a ella tampoco. y él persiguiéndote así, brincando por las olas. Y quiero que me cargue así, como así, y A ese entonces no me estamos de, aguanta porque ni es me eches subido ni una gota, no me salpiques de agua porque el vestido el pelo, se la no ahoga. me, no me aguanta porque es comido unos panes. Unos panes. La princesa La regordeta. princesa regordeta, sí, no, entonces, o sea, hay ciertas cosas que tienes que saber. ¿Cuál es tu decir? Yo no puedo hacer eso, o sea, yo no puedo, ¿por qué? Por el bien de mi matrimonio, por el bien de mí, o incluso sería las redes sociales, o sea, yo no puedo estar viendo a mujeres que, por ejemplo, ay, ponen fotos de que mi esposo me mandó flores, y miren las flores, ya, mi esposo hizo el desayuno hoy, y ponen fotos del hombre, está bien, qué maravilla, pero si a ti te hace daño estar viendo todo eso porque tu esposo no es así, y no tiene nada de malo que no sea así. Así es tu esposo y eso es el esposo que el Señor te dio. Y tienes dos opciones. Una, te quejas y estás miserable toda tu vida porque tu esposo no te hace el desayuno en las mañanas en la cama y no te lleva flores cada semana y no te compra el vestido que se has querido desde hace cuánto y no tiene nada de malo. O sea, simplemente dices, tienes esas opciones. O te quejas y eres miserable o dices, mi confianza está en el Señor y mi seguridad está en el Señor y Cristo es con el que yo estoy contenta y si tengo a Cristo, tengo todo. Y si realmente creemos que si tengo a Cristo, tengo todo, entonces no necesito ni las flores, no necesito ni el desayuno en la cama y no necesito nada. Si tengo a Cristo, realmente crees que tienes a Cristo, tienes todo, entonces deja de estar quejándote por lo que el esposo no te da y buscar tu felicidad en el esposo o en tus hijos o en tu amiga o en tu lo que sea. O sea, si Cristo no es suficiente. O sea, me encanta cuando, híjole, ¿cómo se llaman? Que ¿quién le dijo ella no podía tener bebés? Nunca me acuerdo los nombres. Ella no podía tener bebés y estaba llora y llora y llora y llega, Ana, Ana. a- y llega Rebecca y le dice, ¿qué no soy mejor yo que miles de hijos, Ajá. ¿no? Que cientos de hijos? Sí, sí, sí. Y es esa respuesta, esa pregunta la que el Señor nos hace. O sea, ¿qué no soy yo mejor que todas las flores del mundo que tu esposo te pueda dar? ¿Qué no soy yo mejor que todos los vestidos que te pueda comprar? ¿Qué no soy yo mejor yo que todas las citas y cafés que te invite a tu esposo? ¿Qué no soy yo mejor? O sea, ¿por qué me pones en segundo lugar, no? Y no, o sea, y eso es lo mismo que estamos poniendo con Aarón y haciendo el ídolo. Estamos buscando algo para decir, ves, en eso me valgo, en lugar de decir, Dios es suficiente, Él es suficiente en lo que Él dice que es y es suficiente para mí, ¿no? Yo creo que esa Y es la... Dios, y te va a dar contentamiento y vas a tener un buen matrimonio Sí, porque no vas a estar quejándote todo el día. No quiere decir que vas a recibir flores, no. quiere decir que vas a tener un buen matrimonio porque tú no vas a estar quejándote Va a ser todo el tu día entero. matrimonio, el que tú vas a No estar. el de tu hermana, ni el de tu familia, ni el de tu amiga, ni el de tu prima. El de Becky, el matrimonio de Becky es diferente a mi matrimonio y mi matrimonio es diferente al de mi amiga y al de mis papás y al de... Es... Y cómo se ve en cada uno es diferente, ¿no? Pero entonces volvamos, regresamos y entonces amarramos todo esto y regresamos al tema que estábamos diciendo, ¿no? O sea, si tú estás eh, pasando, porque aparte de la pandemia, digo, pasa en el mundo y pasa también obviamente que en los cristianos, ¿no? Muchos cayeron en pecados ocultos que se volvieron hábitos y adicciones inclusive ya. Entonces, ¿qué hay, no? Y qué pecado se ha vuelto como más insistente en tu vida, ¿no? Yo Sí, perdí, o estás todo el tiempo
juntos, entonces de pronto tu familia está todo junto, está tu esposo de pronto todo el día en la casa, y tus hijos están en la casa, y tú estás en la casa y tienes que lidiar con ellos y tú pierdes tu, porque antes a lo mejor todos se iban a trabajar y todos se iban a la escuela y ahora están todos en la casa. Entonces tú podías tener tu casa limpia, podías tener tu casa en Claro. orden y ahora hay platos en la cocina y hay juguetes en el piso y hay, ya dejaron la pipí los niños que no le atinan, por todo que hacen como regadera y no le atinan al excusado. Entonces tienes que limpiar paredes y piso de la pipí que el niño no le atinó. Entonces, O que él también ya del aburrimiento se puso a dibujar las paredes. Entonces, o sea, sí, tu casa ya de pronto y tienes ruido y no tienes tu tiempo de, ay, ya todo el mundo se fue, ahora sí voy a ponerme sentada a leer o a limpiar o lo que quieras que hacer callada, ya no lo tienes y ahora tienes que, o sea, tienes a tu esposo y todo. Y entonces la gente se enoja más, pierde tal. Bueno, ese es, o sea, en lugar de verlo así, tienes que verlo como un tiempo en el que este es el tiempo que Dios me ha dado para trabajar en mi carácter. Porque obviamente esta parte de mi carácter no había sido refinada porque siempre he tenido ese tiempo. Qué sí, bendición que ahorita tengo todo esto para poder ver que tengo que trabajar en esto, porque obviamente no estoy haciéndolo bien, ¿no? claro. Y, y entonces Y, pierdes tu temperamento y te enojas y gritas y todos tus hijos están así de que, wow, o sea, esto es ser un cristiano, gracias, pero no gracias. y yo creo que esto es a lo que nos lleva, porque a lo mejor te sientes culpable, ¿no? O sea, porque a lo mejor no es un hábito como pornografía o el alcohol o agarrar otra vez el cigarro si ya lo habías dejado hace siglos y lo volviste a agarrar o los juegos o estas diferentes tipos de adicciones que existen ahora. Pero a lo mejor también perdiste. También, como dijimos, ¿no? O sea, a lo mejor también es el enojo que ahora estás enojándote otra vez, ¿no? Otra vez más constantemente, otra vez estás perdiendo la paciencia y te sientes frustrada en tu caminar con el Señor porque de verdad amas al Señor y te sientes Sí, más o gula, comer por gula, aburrimiento. exacto, gula, o otra vez patrones de otro, ¿no? O el otro, Ajá. o anorexia o bulimia, otra vez, ¿no? Desórdenes, Uh-huh. todas estas cosas que son tremendas, y tú eres una mujer cristiana y te estás dando cuenta que estás todavía a tiempo de hacer algo. ¿No? A tiempo de hacer algo y no te atreves a llegar y salir. Y yo creo que esta es la palabra que tenemos hoy para ti. O sea, hay salida y la salida es el Evangelio y el Evangelio es arrepiéntete y cree que Dios perdona a los pecadores arrepentidos siempre, 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 siempre. Y cuando vayas saliendo, cuando vayas enfrentando las consecuencias de confesar tu pecado, de arrepentirte, de pedirle perdón, hay pecados que vas a tener que hablar con tu esposo, hay pecados que vas a tener que confesar a tus hijos, hay pecados que vas a tener que hablar con, buscar ayuda en tu pastor, ¿no? En los ancianos de tu iglesia, pero el camino es seguro, ¿no? Y de repente a lo mejor vas a decirle, esposo, te tengo que confesar esto, necesito ayuda, ¿no? Y Exacto, pero tienes que, en todo eso, tienes que creerle a Dios, o sea, tienes que realmente creer que Dios, Dios perdona, o sea, y no puedes vivir en un día de culpa todo el día entero y levantarte, o sea, lo que tienes que entender es, al final del día te vas a acostar y dices, Dios, la fidelidad de Dios es todo el día, ¿no? Entonces, te vas a acostar en la noche y dices, lo último que dices es, gracias porque tú fuiste fiel, yo no fui fiel, exacto. pero tú fuiste fiel. Pero te duermes tranquila porque sabes que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en la noche, además, no, noticia importante, tip importante, en la noche, después de un día cansado, después de que estás agotada, después de que lavaste los 10 platos y las ollas, no es el momento para analizar tu corazón. No, En el sentido sí, de no. seguro, no es, ¿sabes qué, Señor? Gracias por lo que estás diciendo tú es tan importante. O sea, seguro fallé, Señor, te pido perdón por lo que hoy no completé, por lo que me distraje, por las distracciones que dejé que llegaran a mi vida y me robaran el gozo o me robaran Sí, por la manera en que respondí, por la manera en que pero perdí Señor, mi... recibo tu perdón. O sea, el recibir el perdón de Dios es algo importantísimo en el proceso del Evangelio y en el proceso de nuestra santificación. ¿No? Es algo importantísimo. Sí, No creemos que tenemos que pagar por nuestro pecado. Lo sabemos que no hay nada que podamos hacer para redimirnos. No podemos nosotros ofrecer más sacrificios que los que Cristo ya
que ofreció porque fue perfecto. Pero sin embargo, nuestra naturaleza idólatra quiere hacer algo. Es como, hoy cometí otra vez, hoy volví a ver esta película, hoy volví a ver esto, hoy volví a caer en este pecado grave y tengo que hacer algo. No puede ser que nada más le pida, Señor, perdóname y ya. Tengo que hacer algo, y entonces empieza a haber un ciclo de culpa que no se rompe, no lo dejamos que se rompa porque seguimos alimentándonos esa culpa y esa culpa nos sigue apartando de Dios. Y es importante Y recordar muchas que el veces, sí, diablo, muchas veces porque nos gusta. que el diablo, antes de que se me vaya la idea, que el diablo es el que es el acusador, ¿no? El diablo Ujú, siempre te va a acusar, el Espíritu Santo nos va a convencer, pero el diablo es quien nos va a acusar, hijo. exacto. Sí, y tenemos que realmente creerle a Dios. O sea, tenemos que, cuando en Adán y Eva, él dijo, no comas este fruto porque esto, y Eva no le creyó a Dios y le creyó a la serpiente. Ujú. Así el mismo, y nosotros decimos, yo jamás hubiera hecho eso. O sea, bueno, si lo haces cada día que Él te dice, te perdono, y tú dices, no puede ser, o sea, es que mi pecado es muy grande. Ujú. O lo hago todo el tiempo y seguramente voy a caer mañana y seguramente voy a caer pasado mañana, porque cuando llega la tentación no la puedo evitar y cuando llega el enojo no puedo controlar mi temperamento y cuando llega no puedo callarme. Bueno, pues entonces, o sea, no le estás creyendo a Dios y estás creyendo a la serpiente que dice, ¿en verdad Dios dijo eso? Y tú Exacto. caes en exactamente lo mismo y dices, sí, eso dice Dios. ¿Verdad que Dios me perdona? Si yo le pido Es perdón nada más así me perdona, sí. exacto, sí, eso es lo que dijo Dios y el diablo te dice, ¿de verdad dijo eso Dios? La mismito que Eva y lo mismo dices tú. Sí, así no, no puede ser posible. Y entonces, ¿qué pasa cuando, ok, ya, ok, he caído 20,000 veces, le he gritado a mi esposo, le he gritado a mis hijos, he hecho pecado tras pecado, caigo en el mismo pecado, ya me di cuenta, ¿y ahora qué? Ujú. ¿Ahora qué? Vas, pides perdón y te levantas y caminas adelante. Lees tu Biblia y haces lo que tienes que hacer. Confías en que el trabajo de Dios no es de la noche a la mañana. Él no dice, a veces cambia de la noche a la mañana y dice, ya era y ya no soy, pero tu crecimiento va a pasar con tiempo. Es un Claro, proceso de madurez y no puedes esperar que porque caes otra vez, vas ya otra vez no eres salva o otra vez, no, vas y si te enojas y le gritas a tus hijos, lo que vas y les dices, ¿sabes qué? Perdóname por te grité, necesitas tú saber, o a tu esposo, o lo que sea, que la forma en la que yo hablé en este momento, Cristo no es así. ujú, Yo no estoy representándolo bien. ujú, Cristo no es como yo actué. Él es lento en la ira y grande en misericordia. ujú. No es como yo. Él no es como yo, pero yo quiero ser como Él. Exacto. Y tú tienes que aprender a ser como Él. No pongas tus ojos en mí. Tenemos que enseñarles eso a los hijos. No pongas tus ojos en mí porque yo no soy, pero sigue mis pasos en el sentido de que yo quiero ser como Él. Ujú. Y me voy a arrepentir 20 veces porque quiero ser como Él. Y confío en que su obra va a transformarme. Entonces, eso, vamos, pedimos perdón. ¿Sabes qué? Sí, yo no estoy representando a mi Cristo bien, pero eso no quiere decir que Cristo es así. Exacto, exacto. Y quiero leer, fíjate que quiero leer, eso me encantó que estás diciendo, pero quiero leer ahora un pasaje que para mí es, bueno, de verdad importantísimo, que obvio no encuentro ese libro, porque ya sabes que cuando quieres un libro de esos chiquitos en la Biblia ni lo encuentras, ¿no? En Miqueas 7, Miqueas nada más tiene 7 capítulos, Miqueas es uno de los profetas menores, y obviamente que Miqueas, al ser un profeta se está hablando contra la corrupción de Israel, él habla en este caso, ¿no? Y en Miqueas 7, del 7 al 10, es un pasaje que yo las animo muchísimo a que lean. Yo las animo, si estás batallando con esto, con que no crees que el Señor te perdona, que leas Miqueas 7, del 7 al 10, que a lo mejor te lo memorices, y leas Primera de Juan. A lo mejor, si estás haciendo el reto de la lectura de la Biblia, dices, ¿cuándo? Ya no me da tiempo. Léelo cada domingo, de aquí a que acabe el año, ¿no? Primera de Juan es impresionante, pero Miqueas 7, del 7 al 10 dice, pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá.
No te alegres de mí, enemiga mía, aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Entonces mi enemigo lo verá y se cubrirá de vergüenza la que merecía. ¿Dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán y entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Y aquí está hablando de la esperanza de Israel, que no lo podemos hacer nuestro. Fíjate cómo es esto de glorioso. Me encanta, Cis, me encanta porque dice, o sea, está hablando Israel, esto es Israel hablando en su consecuencia tremenda del juicio de Dios que ya vino, pero Israel es del Señor y el Señor en su misericordia la disciplina tremendamente. Y ahí en medio de esa disciplina, dice, yo voy a poner mis ojos en el Señor y en el Señor voy a esperar y Él me va a... Y no se alegren los que me vieron caer, aunque caiga, aunque ya caí otra vez, yo me voy a levantar porque soy de Cristo. Soy de Cristo. Aunque Amén. more en tinieblas, aunque esté batallando con, con un pecado denso, aunque sean grandes las tinieblas, el Señor es mi luz. Y la luz, sabemos, ¿no? Que en Juan 1 vemos que la luz de Cristo brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden soportarla. Luego dice, voy a soportar la indignación del Señor. Aquí está hablando de las consecuencias del pecado. Voy a soportar cualquiera que sea la disciplina que Dios me mande, la voy a aguantar porque contra Él he pecado. Pero me encanta esta parte que gloriosa, porque dice, hasta que Él defienda mi causa y establezca mi derecho. Como, o sea, sabe que porque es de Dios, Dios va no nada más a rescatar, no nada más a perdonarlo, no nada más a caminar con Israel dentro de las consecuencias de su pecado, sino que va a defender su causa al final. Cualquiera que venga y le diga, ja, 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 yo sé que tú batallaste con esto, yo sé que tú batallaste con alcoholismo, yo sé que tú esto, ¿sabes qué? Dios va a defenderte, va a decir, ¿no? Es mía, nadie puede tocarla, ¿no? Es mía. Y Él me sacará a la luz y yo voy a ver la justicia del Señor. O sea, me encanta, me encanta. O sea, los que digan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estás viviendo en ese pecado? ¿Dónde está el Señor? ¿No que no te va a ayudar? Dice, al final del día, ese diablo, el diablo que me acusa, va a ser pisoteado. Me encanta este pasaje. Me hace Sí, cierto, está buenísimo. Y lo vemos mucho también en la respuesta de David cuando pecó contra Betsabé, ¿no? Que vemos que empieza ese capítulo diciendo, y David estaba, mientras todos los reyes estaban en la guerra, y él era un rey, y él no estaba en la guerra. Entonces él no fue. Entonces, ¿cómo empieza ¿por qué no fue a la guerra? Exacto. ¿Cómo empieza ese pasaje diciendo, cuando todos los reyes estaban en la guerra y él no estaba? O sea, quiere decir que él, o sea, ¿cómo caemos en la tentación cuando estamos idle? No tenemos que estar. Cuando, descuidando nuestras responsabilidades. Sí, descuidando nuestras responsabilidades. O sea, estamos haciendo algo que no debemos estar haciendo. Ya oí a Murdoch. Sí, ya llegó Sebastián, yo creo. Entonces, que estamos haciendo cosas que, o sea, no debemos estar haciendo, estamos de vagos, como se podría decir, no tengo nada que hacer, estamos de flojos, no tengo nada que hacer, estamos, ¿qué voy a ver en la televisión? Y empiezas a buscar, tu mente está, entonces ahí puedes caer en tentación. Cuando debemos estar leyendo la Biblia y no hemos leído, entonces caemos en tentación. Cuando estás donde no debes de estar, probablemente vas a caer en tentación. Y es donde David se puso por no estar donde debía de estar con los reyes en guerra. Estaba en su casa y ¿qué pasó? Estaba de flojo y que vio a una mujer y empezó a codiciarla. ¿Y qué pasó? Pecó contra ella. Y no nada más pecó a un grado extremo. ¿Y cómo fue la respuesta de su arrepentimiento? Lo vemos en el Salmo, ¿no? Que dice, contra ti, oh Dios, contra ti he pecado y he hecho lo que que no es digno delante de ti. Contra ti, oh Dios. Él entendió que contra Dios es con el que pecó directamente. Y tenemos que ir directamente con Él, que contra Él pecamos y confesar nuestro pecado, y porque de esa manera estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Estamos diciendo, Dios, estoy de acuerdo en que tú dices que soy pecador y no estoy justificando mi pecado, no estoy diciendo el por qué caí, es que yo soy débil. No, o sea, contra ti he pecado y no tengo
palabras para explicar el por qué. Eres justo cuando juzgas y dices que soy pecador, y tú contigo solamente tengo que venir. Y puedes leer ese salmo y al final acaba diciendo, pero mi esperanza está en él. O sea, acaba siempre con y siguió adelante. O sea, y regresa, no regresas a eso. Cayó otra vez en cuanto a pecar con su vista, probablemente. Sí. Pero no llegó y dijo, ay, ve, nunca voy a salir de este hoyo. No, o sea, caminas y sigues, y caminas y sigues. Y lo ves como una batalla que el Señor, estamos en un mundo pecador y nos confesamos nuestro pecado, creemos en su perdón y caminamos hacia adelante. ¿Y qué hacemos? Evitamos la tentación, ¿no? Y ese salmo para... Todos los pecados, dice, huye, dice, resiste al diablo y él huirá de ti, ¿no? Resiste la tentación, es de todos los pecados. Pero cuando es un pecado sexual, es el único que dice, huye, porque sabe que es muy difícil que lo resistamos. Entonces, de todos los pecados, dice, resiste al pecado, resiste y vas a ver, o sea, puedes resistirlo. Pero del pecado sexual es huye. Sí, Y realmente lo puedes resistir. Como José huyó de la esposa de... Exacto, huye. Y lo vemos cuando dices, es que yo no puedo resistir. Cuando estoy tan enojada, no puedo resistirlo. Te voy a dar la prueba de que sí puedes. Porque si estás gritando a tu esposo como loca, por cualquier razón, justa o no injusta, como quieras, estás lívida. Y llega en ese momento, suena la puerta de tu casa y alguien está en la puerta y es tu pastor de la iglesia y quiere visitarlos en ese momento, seguramente vas a callarte y vas a decir, hola pastor, ¿cómo está? Ay, no, qué gusto verlo, por favor, pásale a tomar un cafecito. O sea, vas a ver que tu tono va a cambiar. Quiere decir que sí pudiste resistir el seguirle gritando. Si no, enfrente del pastor, enfrente de tu amiga o enfrente del vecino, seguirías gritándole como loca. Es verdad, ¿no? Y a las que quieran leer ese salmo, es el Salmo 51, ¿no? Vale la pena las que estén, Sí. las que quieran buscar y de verdad buscar un tiempo con el Señor para arrepentirse de ese pecado y no lo posterguemos, no lo posterguemos. Si estás viviendo en un pecado oculto, sácalo a la luz. Para eso queremos ser mujeres de la palabra, ¿no? Justamente, o sea, cuando decimos a la palabra, o sea, queremos que se les quede grabado, porque es la reacción que nos debemos de tener como amigas, como hermanas, como nosotras mismas, a decirme, a la palabra, Becky, o sea, a la palabra, ¿qué dice la Biblia de este pecado? ¿Qué dice la Biblia del perdón del Señor? ¿Qué dice la Biblia acerca de qué dice? O sea, ve a la palabra, ¿no? En todo momento, porque de verdad la Biblia se aplica a todas las áreas de mi vida. No puedo yo decir lo que Dios quiere que yo diga si no estoy yendo a la palabra. Entonces, de Exacto. verdad, digámoslo a nosotras mismas, Becky, a la palabra, ve a la palabra, ¿no? Agárrate de la palabra y debe de ser algo que nos redarguya, ¿no? Que la palabra nos redarguya, que la palabra nos edifique, que la palabra nos asegure del perdón que tenemos en el Señor. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Entonces es por eso que las queremos animar tanto, siempre ve a la palabra, ve a la palabra. No podemos vivir esta vida cristiana aparte de la palabra. Imposible. Exacto. Imposible. Y velo porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sostuvo a los israelitas? Lo vemos una y otra vez, es la palabra del Señor, lo que Dios hablaba y Moisés comunicaba, esa palabra era la que los sostuvo, aún en medio del desierto. Eso me impacta a mí muchísimo. Cada vez, y lo vamos a leer las que estamos haciendo el reto de la lectura de la Biblia, ahora que estamos, que lees así a un pasito un poquito más grande, ¿no? Todo Acelerado. acelerado ajá. Podemos notar más claramente patrones, ¿no? En las escrituras y en las historias y en la narrativa. Y una de las cosas que vemos que inmediatamente te das cuenta es qué tremendo que van a pecar muchísimas veces el pueblo de Dios, muchísimas veces van a haber consecuencias sobre su pecado y en todas esas veces, en todas esas historias, Dios camina con ellos en medio de la consecuencia de su pecado hasta que llegan al otro lado. Esa es la misericordia del Padre amoroso que tenemos. Es un Padre que se compadece de nosotros, que no pasa por alto nuestras iniquidades, que hay consecuencias para nuestros pecados, sí, pero camina con nosotros durante y en medio de esa consecuencia. Él estuvo con ellos en el desierto esos 40 años.
Caminaron 40 años porque fue una consecuencia de pelear con los amoritas a la primera, que no les tocaba pelear, ¿no? Y por eso les vino la consecuencia de tener que vagar 40 años en el desierto. Pero Dios estuvo con ellos los 40 años. Cuando salieron cautivos en cautiverio, cuando fueron tomados, ¿no? ¿Qué pasó? Dios estuvo con ellos. Dios Exacto. contigo aún, o sea, no tengas, las consecuencias a veces de tu pecado van a ser difíciles, el reenfrentar tu pecado va a ser difícil, pero ten consuelo, la palabra de Dios dice que el Señor va a caminar contigo, aún en medio de las consecuencias del pecado, ahí no te va a abandonar, nunca te va a abandonar, ni aún ahí, ¿no? Exacto. Híjole, sí, ni aún Exacto. ahí, ni aún ahí. ¿Vas a Y leer el Salmo? voy a leer el Salmo 51. Ya lo tengo aquí listo. Dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. No. Amén. 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 Pues gloriosa verdad, ¿no? Y yo creo que mucho que Pero meditar. crean eso, o sea, y cambia, ¿no? O sea, dame un corazón limpio, o sea, realmente Él ora y Dios no desecha a nadie que Él viene a Él. No, Entonces, si tú vienes a Él y le dices, cámbiame, hazme limpio, Él te va a escuchar y te va a cambiar y te va a hacer limpio. Pero el cambiarte, hacerte limpio, no quiere decir que te lo va a quitar el deseo de la noche a la mañana o la urgencia de. O sea, eso va a trabajar porque no es de que como es una cosa de magia, es simplemente que también tenemos que mortificar nuestro pecado, tenemos que no actuar y tenemos que cambiar nuestra forma de decir voy a no pecar contra ti más. O sea, voy a hacer lo posible en mi forma o sea, no, nuestra responsabilidad no queda fuera de, él hace las cosas, pero mi responsabilidad, entonces él hace y pues yo me puedo sentar aquí haciendo lo que yo sigo haciendo porque él va a hacer el trabajo en mí de cualquier forma. No, de todas formas, nosotros somos responsables de ser obedientes y de forzarnos en la gracia. arrepentirnos y de forzar, sí, y decir, no voy o tengo la tentación de criticar, bueno, voy a callar mi boca y a veces va a ser un acto físico de que te pongas la mano en la boca y no voy a hablar. O sea, entonces, pero confiar en que Dios hace la obra. Amén. Que el Señor nos ayude y vayamos de verdad a la palabra, a encontrar convicción de pecado y perdón de pecado, ¿no? Ahí está todo. Así es. Todo. Y bueno, esperamos que haya sido mucho consuelo y de mucho ánimo este episodio. Y bueno, ¿traes algún tip? Ay, el tip. Ay, ¿sabes qué? Acabo de hacer unos pies No pero usen el aceite un tip. porque no Sí, sirve. no sirve de nada. No sirve en lo más mínimo. Todavía tengo el dolor de cabeza y ni Advil.
No, pero ¿sabes qué? Ahí hagan, así como las galletas, que te acuerdas que les dije que hago masas de galletas y las congelo, hago Ah, muchísimas sí. galletas, entonces las congelo la masa cruda y cuando tengo invitados ya nada más las saco. Y así en mi congelador tengo una caja con galletas, así ¿Tamaño la masa de galletas. ¿De qué tamaño es tu congelador? Bueno, entonces tengo una caja Una ahí con carne las, y galletas. exacto, con galletas así crudas congeladas. Y el otro día, por ejemplo, mi hijo fue su cumpleaños y su novia le hicieron un pastel de queso así delicioso, pero se trajo casi que todo el pastel entero, el de queso. Entonces lo puso en el congelador, pero, o sea, se vuelve así, o sea, un cachote de pie ahí enorme. Entonces lo que hice es lo corté en rebanadas, así un pie de queso, y lo envolví en plástico y Ajá. así en esa caja de postres, rebanadas de pie. Entonces ya Ah, quieres una, ahí está ya la rebanada de pie. rico. Y con los pie, con la masa, haces muchísima masa para pies, o sea, para las costras de pies. Ajá. Entonces haces así un día, así haces muchísima, en una, así para que valga la pena. Y la divides en 8 bolitas, o así, o sea, lo que es una porción para una costra de pie, Ah, y la en bolita. bolita, y la guardas y la congelas. Entonces ya ahí tienes, si tienes que hacer un pie, ya nada más sacas 2 bolitas, las dejas a que se Ajá. enfríen, y ya nada más estiras con el rodillo y haces tu pie. Pero ya tienes, o sea, ya no tienes que empezar desde cero, ¿no? Mm. Entonces te ayuda muchísimo híjole, rápido un pie, se me antoja ahorita, no digo, ay, tengo que hacer la pasta, ¿no? Claro, Es que nada eso está más, peligroso porque como es más fácil, entonces más no, fácil. pero no es de que ya está el pie hecho, entonces ya tienes que hacerlo, Ah, pero al menos ya tienes la masa hecha, que es lo más tedioso. Pero bueno, eso es lo que Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Otro. Yo lo que tú, hago de tip es, de hecho, es contestar una pregunta que una amiga nos preguntó, Yaja, bien linda, que nos escucha siempre. Me dijo, Becky, ¿cómo haces para cuando tienes el Día del Señor, para celebrar el Día del Señor y descansar en el Día del Señor, pero si tienes mucho que hacer, o sea, si vas a tener amigos invitados a comer o si quieres hacer, ¿cómo haces para no tener ese día que trabajar muchísimo? Una de las cosas es de ver que cada vez nos estamos volviendo mejores, no siempre lo hacemos, pero nos ayuda muchísimo, es planear lunes o martes, mi hija y yo nos sentamos con nuestros libros de cocina y escogemos las recetas y pedimos, ¿no? Organizamos desde lunes o martes, máximo miércoles, empezar a tener comprado lo que ya vamos a necesitar y empezar a preparar algunas cosas de antemano. Hay cosas que puedes preparar de antemano. Revisas tus recetas y dices, el aderezo de la ensalada lo puedo tener ya, ¿no? O voy a necesitar la carne, por ejemplo, si va a hacer una carne con pasta, una como boloñesa, digamos, ya la puedes hacer el miércoles y la metes al refri, ya nada más el día del Señor cocinas la pasta y se la pones encima, por ejemplo, ¿no? O sea, trata de ver qué ah, cosas de tus recetas las puedes hacer antes y eso te ayuda a que minimices tu trabajo y ya te asegures que tengas todo listo ese día para cuando ya sea el día del Señor, lo disfrutes y de verdad sea un día de descanso. Y lo que hacemos es, acuérdense que nosotros hacemos de sábado como de las 6 a domingo como a las 6. Entonces, el domingo después ya en la tarde es que ya recogemos más como todo. O sea, de plano después de ajá, comer nos sentamos y disfrutamos y ya hasta la tarde, noche ya recogemos todo, ¿no? Uh-huh. ujú. Pues bueno, Es buen tip para, entonces planear con buen planear tiempo. con tiempo y ver qué cosas puedes empezar a cocinar antes y esas las empiezas a cocinar antes, ¿no? Uh-huh. Ajá, es Entonces, buenísimo. bueno, pero bueno, Como la pasta de pie. como, ay, exacto, por ejemplo. Ya tienes la pasta de pie. Exacto. Pues bueno, mil gracias por escucharnos como siempre. Que Dios las bendiga y a la palabra. Adiós. Chao.